Tengamos a la vista el pasaje con el cual iniciamos esta mañana, capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús un día en un lugar abarrotado, en un lugar lleno de personas, tuvo que subir a una barca para poder dar su enseñanza. Pero la Biblia dice en el versículo 2 del capítulo 5, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. En la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad también, siempre ha habido dos caminos. Una elección en Caín y Abel, una elección en los hijos de Noé, una elección en Esaú y Jacob, una elección en Saúl y David, una elección en cada uno de nosotros. Pero aquí dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Ahora la elección era del Señor Jesús. Algo nos tiene que quedar claros. El Evangelio es para toda la humanidad, pero no todos deciden por el Señor Jesús. No todos deciden creer. El Señor conoce nuestros corazones. Y apunto a esto porque decidió subir a la barca donde estaba Pedro. No subió a la otra barca, subió a esa en la que él sabía que se encontraría con él. Pedro, uno de los discípulos, sin demeritar al resto, más importantes en la historia de la iglesia. Pedro el atrabancado, pero Pedro el que sintió el brazo del Señor al caerse después de caminar sobre las aguas. Nadie más puede presumir esto, solo Pedro puede presumir que caminó sobre las aguas. Se hundió después de haber caminado sobre ellas, sí, pero sintió el brazo del Señor. A esa barca fue a la que entró el Señor Jesús, no entró a la otra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Había pasado un tiempo difícil, en la que la Biblia nos relata que los pescadores habían pasado toda una noche queriendo pescar algo. Toda una noche. Y a la mañana siguiente el Señor Jesús decide venir y hablarles. No sé ustedes, pero yo la verdad es que no soporto las desveladas. Y todavía escucharon al Señor en su mensaje. Porque antes de que el Señor hiciera este milagro, dice la palabra que les enseñaba desde la barca, dice, y se sentó en la barca y desde allí enseñaba a todos los que le escuchaban. Seguramente un Pedro atento, un Simón en este momento, ¿no? Antes de que su nombre cambiase. Un hombre atento, pero también un hombre cansado y un hombre frustrado. Y aquí quiero detenerme un poco. Dice la Biblia que el Señor le dijo, después de haber enseñado a los demás: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y ahí va Simón, con su voz más rápida que su pensamiento,
Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo no sé cómo es que su vida está el día de hoy. Hoy siente tristeza, hoy siente frustración, hoy siente cansancio. Hoy siente que ha hecho todo para superar una situación y no la ha superado. Hoy se atrevería a decirle al Señor: Maestro, tú sabes que llevo días y semanas y meses queriendo superar una pérdida. Tú sabes que llevo días y semanas y meses queriendo superar esta situación que me ha alterado por mucho tiempo. Es decir, queremos decirle al que lo sabe todo lo que hemos vivido. Pero Él lo sabe. Por eso entró en esa barca. Durante mucho tiempo, cada uno de nosotros ha querido superar esta situación en enfermedad. Pero no hay manera de superarla si no es por el Señor. Durante mucho tiempo ha habido personas que han perdido a un ser querido y han querido superar su ausencia y han querido quitar su dolor, pero no han podido. Toda la noche hemos intentado, dijo Pedro. ¿Cuánto tiempo has intentado tú? Y no has hallado respuesta. He de decir que no encontrarás respuesta si no empiezas a confiar en el Señor. De tal forma que este hombre iluminado por Dios, concluyó diciendo: mas en tu palabra echaré la red. Es un acto de fe. Bajo las circunstancias han pasado muchos días, ha pasado mucho tiempo, no he logrado nada, Señor. Pero en esa palabra que tú me estás diciendo, echa una vez más esa red. Es en la palabra en la que voy a confiar. No en todo lo que ya pasó, no en todo lo que ya viví. En tu nombre, en tu palabra, en tu dicho. No se menciona cuál es el mensaje que el Señor Jesús enseñaba ese día. En los otros pasajes donde encontramos esta pesca milagrosa, no hay más que una descripción del llamado de Pedro, cuando el Señor le dijo: deja todo y sígueme. No hay más de ese día. Este pasaje en Lucas es un poco más descriptivo, no lo suficiente para saber lo que el Señor decía, pero por experiencia en cada uno de nosotros, siempre va a haber una palabra que toque nuestras vidas y que recordemos para siempre. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Así como le dijo el Señor a Adán: ¿dónde estás tú? Y esta pregunta tan repetitiva en nuestros mensajes es una palabra que el Señor le expresó a Adán, sabiendo la situación que este hombre vivía en ese momento. No le decía bajo un punto en el que no conociera la situación en que Adán estaba después de haber pecado.
El Señor Jesús no le dice a Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes, sin saber que había estado ahí toda la noche sin haber encontrado un resultado. El Señor no nos dice hoy: intenta ahora más, intenta una vez más, pero ahora hazlo en mi nombre, sin saber la situación en la que estamos. Señor, es que me duele porque murió mi padre. O Señor, es que me duele porque murió mi hijo. Señor, me duele porque murió mi hermano. El Señor te dice: intenta una vez más, pero ahora hazlo en mi nombre. Y Pedro escucha su voz y parte con la barca y entra al mar, a ese inmenso mar. Y dice: en tu palabra echaré la red. Una vez que Pedro obedeció al Señor, pasó lo que no había sucedido durante toda la noche. Pasó lo que no había sucedido durante toda su vida. La red se llenó de peces. Y no solo eso, la red se rompía. Y dice la Escritura que tuvieron que llamar a la otra barca para poder sacar todo lo que habían pescado. La soberanía del Señor es indiscutible. Porque cuando el Señor te dice que hay una bendición para tu vida, todo lo que te rodea tiene que escuchar su voz. Los peces que habían en el mar escucharon la voz del Señor para bendecir a un hombre que habría de convertirse en el hombre que llevaría la palabra del Señor al pueblo judío y también al pueblo gentil. Dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, no hay otra manera de venir que reconocer que somos indignos. No hay otra forma. El que no viene de esa manera, entonces no entiende que necesita un Salvador. Y entonces no entiende tampoco cuál es la misericordia y cuál es la gracia y cuál es la necesidad de que el Señor haya venido y haya muerto por él. Es la única manera. Incluso los que se jactan de ser los mejores hombres deberían reconocer que el pecado es algo que es parte de su vida. Vamos a buscar en Romanos capítulo 3 un pasaje que sustenta esta palabra. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es una palabra
cruda, una palabra real. Dice la palabra que si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros, entonces hacemos mentiroso al Señor. Todos somos pecadores. En Isaías nos encontramos una palabra que dice: todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, es decir, y todas nuestras buenas obras, son como trapo de inmundicia. Solo hay una manera en la que podremos encontrar esto en nuestras vidas. Claro, para los que puedan decir no he pecado delante de Dios. Para los que nos reconocemos pecadores es más sencillo. La única manera es compararse con el Señor Jesús y su santidad. No te compares con tu hermano, no te compares con tu amigo, porque aún tus buenas obras comparadas con las de él son trapos de inmundicia, dice la palabra. Solo hay uno con el que puedes compararte, porque es el único que es santo. Y ese es el Señor Jesús. Hace muchos años había un hermano entre nosotros, seguramente la mayoría de ustedes conoció, que se llamaba Miguel Ángel Pérez Parra. Un hombre tatuado, un hombre que había estado en muchas cárceles, pero que cuando uno lo conocía o cuando yo lo conocí, todo lo que me contaba eran como anécdotas, porque la verdad es que no veía en él la maldad para hacer las cosas. Pero recuerdo mucho que en un congreso en el cual él participó en la alabanza, en un tiempo de oración en la iglesia, se postró y en su oración gritaba, sufriendo, clamando al Señor y diciendo: enséñales que si ellos no van y predican, tú vas a traer a los secuestradores, a los asesinos, a los violadores, para que ellos les hablen de ti. Es una palabra que siempre he tenido muy guardada, porque muchos quizá no hemos vivido una experiencia como la que él vivió, como la que muchos han vivido. Pero cuando uno conoce la gracia redentora del Señor, lo único que quiere es que los demás también la conozcan. Y me decía: ¿y qué pasó con aquel amigo que tienes? Que no lo he visto. Estaba en la iglesia y otra vez le decía: anda en el vicio. Pues vamos a buscarlo, decía él. Vamos a buscarlo porque la misericordia de Dios es para él. Solamente el que ha conocido la gracia y misericordia de Dios actúa de esa forma. Si alguien no le ha conocido, seguramente lo que hará será señalar. Pero cuando uno conoce y se acepta como pecador, entonces se entiende que la palabra del Señor no es mentira. No hay justo aún uno. Por eso es que el Señor Jesucristo tuvo que venir. No se ha hallado uno, no se halló uno solo. Por tanto, era necesario que el Señor viniera y que solo a través de Él pudiéramos ser salvos. Esto lo entendió Pedro en ese milagro que el Señor hizo frente a él. Tú has estado afanado, Pedro,
has estado toda la noche queriendo lograr algo. Estás cansado. Seguramente el Señor sabía que estaba desanimado. Y seguramente Pedro entendió que el Señor Jesús estaba allí por algo. Quería su vida para su servicio. De tal manera que este hombre entró al mar, arrojó las redes, estas redes se llenaron. Y lejos de alegrarse por ese milagro que había buscado durante todo ese tiempo, lo único que hizo fue doblar sus rodillas y entender que esos milagros solamente provienen del que es Dios. Quizá hoy tengas, como te decía al principio, muchos problemas. Quizá te sientas desconsolado, quizá te sientas enfermo y durante mucho tiempo has querido salir de ello. Echa tu red una vez más, pero ahora hazlo en el nombre de Jesús. Y puedo asegurarte que en el momento en el que Dios cumpla ese milagro en tu vida, lo único que podrás hacer será doblar tus rodillas, reconocerte como pecador y entender que todo proviene de Él. Aquí mismo en Romanos, en el versículo 20 y 21 del capítulo 3 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hay algo que no nos gusta decir mucho en la iglesia. Y es que el Señor Jesucristo justifica al que peca y cree en Él, pero esa misma justicia hace que el que no cree en Él sea condenado. Dice que la palabra del Señor es como una espada de dos filos y que es bendición para el que cree en Él y locura para el que se pierde. De tal manera que no seremos justificados por nuestras obras. No seremos justificados por nuestras buenas obras, dice Isaías, que parecen trapos de inmundicia. A Dios gracias. Seremos justificados por haber creído en el Señor. La justicia de Dios, dice el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo lo repasamos desde chiquitos, no lo aprendimos. Pero vean el previo al por cuanto todos pecaron. Dice, no hay diferencia. La única diferencia es la justicia por fe en el Señor Jesucristo. Es decir, todos son pecadores, no hay justo ni aun uno. Pero hoy existe la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios, dice el versículo 22, es por medio de la fe, para todos los que creen en Él. Y hay un punto ahí, después dice, porque no hay diferencia. Es decir, no hay diferencia entre nosotros y en los que están allá afuera. Hace algunas semanas un hombre me decía que si yo me la creía de estar aquí al frente, que si yo me sentía capaz de estar aquí. Y mi respuesta fue, sí, porque le hablo a los iguales a mí. Y ese iguales se refiere a todo. Ni soy más bueno que ustedes, ni tampoco soy más malo que ustedes.
No hay diferencia, dice la palabra, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia, que nosotros creemos y tenemos fe en el Señor Jesucristo. Y esa diferencia es la diferencia de la vida eterna. Es la diferencia de estar en una eternidad con el Señor. Este pasaje que leemos en Lucas concluye esta parte diciéndole, haciéndole ese llamado. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea que dejó todo lo que pescó. Se le olvidó por lo que había estado ahí toda la noche. Se le olvidó su frustración. Porque lo único que quería era seguir a ese hombre que le había dado una nueva esperanza. Por eso, cuando un hombre cree en el Señor, es más sencillo recibir su consuelo. Porque uno entiende que estamos de paso. Uno entiende que nada que pase en esta vida es más importante que lo que Dios es para nuestras vidas. Pasó el tiempo. Pedro se convirtió en ese discípulo que seguiría al Señor. Pedro anduvo con él durante su ministerio. Y llegó el tiempo de probar una vez más que necesitaba de un Salvador. De cierto te digo, Pedro, que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Sucedió tal y como fue predicho. De tal manera que podemos venir a los pies del Señor, pero seremos probados una y otra vez, con el único fin de que entendamos que necesitamos de Él. Dice la palabra del Señor que después de la crucifixión, después de que Pedro había negado al Señor, que había blasfemado acerca de Él, este hombre regresó a su vida cotidiana y se fue a pescar. Regresó a su frustración una vez más y se fue a pescar. Y una vez más estuvo allí durante mucho tiempo sin lograr pescar nada. Vamos a ir a esta última cita. En Juan 21:6. Todavía son 2 citas más, pero serán muy breves. Al final del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 6. Bueno, desde el versículo 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Para variar. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El pensamiento de Pedro: esto ya lo viví. Una vez un hombre tuvo misericordia, seguramente pensó.
Y esto había pasado. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. ¿Cómo encontró el Señor, cómo encontró Dios a Adán? Desnudo. Pedro entendió que tenía que cubrirse, pero no dejó de ir hacia el Señor. En la Escritura, el capítulo 15 del libro de Lucas es conocido como la trilogía de la misericordia. Ese capítulo 15 contiene 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo. Por eso es conocido así como la trilogía de la misericordia. En cada una de ellas el Señor relata una parábola en la que explica por qué es que Él viene por el que se ha perdido. En cada una de ellas. Si recordamos al hijo pródigo, en esta parábola dice que un hombre tenía 2 hijos, que el menor de ellos le pidió su herencia y se fue y lo perdió todo. Pero no solo perdió todo, dice que vivía en la inmundicia, que incluso quería comer la comida de los cerdos. Pero vino un recordatorio, así como con Pedro. Así como con Pedro, cuando vio ese milagro otra vez, dijo: es el Señor. Y se ciñó y se echó a nadar. Así el hijo pródigo, algo pasó en su mente y recordó a los siervos de su padre, pensando que aún ellos estaban en mejor situación que él. Y dijo: regresaré a mi padre y le diré: hazme como el último de tus jornaleros. Pero el Señor no le recibió así. Dice que puso un anillo nuevo, que puso vestiduras nuevas. El anillo representaba en aquellos tiempos un sello que solo tenían los que eran los mandamás en la casa. Era como la firma. De tal manera que le dio ese anillo y lo puso en su mano para recibirlo como su hijo. No como el que se había ido, sino como su hijo. Es tiempo de venir al Señor. Es tiempo de que recuerdes aquel momento en el que Él te llamó, en el que te enseñó que había un camino diferente para tu vida. Es tiempo de venir a sus pies, porque Él con misericordia, como dice de la oveja perdida, la tomará entre sus brazos y la regresará al redil, porque esa es la misericordia infinita de nuestro Señor, la misericordia de la cual vivimos, de la cual gozamos, y la misericordia de la cual debemos predicar a los que no le conocen. Boga mar adentro, hazlo en su nombre y hallarás al Señor. Te damos gracias, Dios. Con cuánta misericordia nos has sostenido, con cuánta paciencia nos has tenido. ¿Acaso, Señor, dejarás allí a las 99 para ir en busca de la oveja perdida?
¿Acaso, Señor, como el hijo pródigo, volveremos ante ti? Y pondrás ropas nuevas y un anillo nuevo, y nos levantarás, Señor, como tus hijos. Si acaso hoy, Señor, hay una persona que entiende que es tiempo de buscarte. Si acaso, Señor, hay quienes han estado durante toda una noche queriendo solucionar cada dificultad en sus vidas, ¿acaso tú les dirás hoy: inténtalo una vez más, pero esta vez hazlo en mi nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, y levántate y sígueme? Tú eres bueno, Señor, y te adoramos, te amamos, Señor, glorificamos, Señor, tu nombre. Te veo.